Buenas, buenas. ¿Cómo va? Buenas tardes. Feliz cumpleaños, Rey. Bueno, ya veo que están con miedo del práctico 8. Tranqui, ahora voy a hablar un poco de eso. Vamos a compartir pantalla. A ver, acá. Bien. Bueno, hola a los que están llegando. Mateo, ojo con lo que pones, pero está. Déjame no creerte. Bueno, sí, total. Bueno, a ver, clase de hoy. Vamos a hacer la corrección del ejercicio sobre suma de subespacios, que no di el tiempo para hacerlo la vez pasada. Interesante la pregunta de Iliana, que dice que no entiende por qué eso es diferente a la unión de subespacios. Vamos a hablar un poco de eso. En realidad, lo que voy a hacer es, ya tengo escrita como les dije la vez pasada, tengo escrita la solución y simplemente voy a conversarla con ustedes, no me voy a poner detalle por detalle, se lo dejo para que lo miren. Y después nos vamos a meter, sí, en el práctico 9 y vamos a hablar de combinación lineal y de generador de un subespacio. Vamos a trabajar un poco con eso. Así que bueno, arranquemos. Cosas que me preguntaron y que las aclaro. Práctico 9, 3 clases. Vamos a hacer en cada una sección por clase, salvo la parte de aplicaciones que me parece que no vi ninguna que me pareciera realmente como interesante como para que la hagamos acá en clase. Yo que sé, por ejemplo, está la del Ronskiano, supongo que se pronunciará así, que es interesante, pero que bueno, lo van a ver en el curso de ecuaciones diferenciales, así que qué sé yo, no sé. Así que bueno, lo que vamos a hacer es como una sección por clase y tenemos 3 clases. Así que terminaríamos la semana que viene con esto, con este práctico. Así que bien, son 8 carillas, yo sé que da un poco de miedo, pero bueno, vamos a hacerlo con tranquilidad. Así que bueno, ¿dónde estábamos? Ok, arranquemos con con la corrección del ejercicio sobre suma de subespacios. De vuelta voy a hacer como un pantallazo, no me voy a poner detalle por detalle. Miren esta prueba, que se las dejo, la subo como siempre. Pues miran el PDF después. Entonces, ¿qué es suma de subespacios? Dado un espacio vectorial B y dos subespacios W1, W2 de B, se define el subconjunto que le voy a poner una notación, que es la notación que vamos a utilizar después, que es W1 más W2. ¿Y qué es el conjunto suma que vamos a probar en la parte 1, que es un subespacio? Es el conjunto de los puntos tales que se pueden escribir como suma de un elemento W1 que pertenece acá, más otro elemento W2 que pertenece acá. Entonces es lo que dice acá. El conjunto W son los Bs que pertenecen a mi espacio vectorial, tal que se pueden escribir de la forma B igual W1 más W2, donde W1 pertenece a W1 mayúscula y W2 pertenece a W2 mayúscula. Entonces, parte 1 nos pide probar que esto es un subespacio. Entonces, la idea es la misma de siempre. Agarramos dos escalares y dos vectores que pertenezcan a este conjunto W, que es el conjunto suma, y queremos probar que la combinación lineal alfa más B1 más beta por B2 se puede escribir como W1 más W2. Es decir, lo que quiero probar es que alfa más B1 más beta por B2 pertenece al subespacio.
al subespacio, al conjunto B, W, perdón. Y bueno, y así, Pero una cosa, igual ahí ya estás asumiendo que una de la B, si no me equivoco, que tenías que probar que W1 y W2 estaban contenidos en W, ¿sí? Eh, pero ahí ya lo estás eh, asumiendo, pero ¿Por tipo, qué? eso no lo sabes, eso no lo sabes de antemano técnicamente. ¿Qué cosa? Que W, o sea, que el espacio W sería W1 más W2, o sea, W grande 1 más W grande 2. O capaz Ah, que yo entendí mal. igual esto es notación nomás. Lo que digo es que es una notación. Podemos llamarle al espacio W, puedo llamarle logaritmo de W1 por seno de W2. Ah, ok, ok. Es, Porque justamente, es notación nomás. claro, porque justamente eso tenés que probar, que el W es como W1 y W2 están contenidos en W, como que W sería la suma de ellos dos, en la parte B, si no me equivoco, la C. Está, capaz que para darle un sentido a esa notación, pero en principio es notación. Ok, Entiendo lo ok. que decís. Bueno, entonces nada, se hacen cuentas, cuentas, cuentas y se prueba que es un subespacio. Si lo hicieron así, perfecto. Si lo hicieron de otra forma, llamándole a los vectores de otra forma, también perfecto. Esa es una forma. Para los que están llegando, estoy diciendo que estoy haciendo la corrección, pero no estoy yendo detalle por detalle, estoy diciendo las generalidades de la prueba, nada más. Una cosa que me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre la suma y la unión de subespacios? Em, la unión de subespacios no necesariamente es un subespacio. Yo creo haber hecho este ejemplo la vez pasada. Si supongamos que tenemos la recta y igual un medio x y agarramos otra recta que también que pase por el 0, 0, que sea, por ejemplo, y igual 2x. Esos son subespacios de R2. Sin embargo, si ustedes agarran este vector de acá, yo qué sé, este de acá y este de acá, y lo suman, les va a dar un vector que va a vivir en este subespacio. A ver. Perdón. Si yo hago la suma, me va a dar algo. A ver. Está bien, sí, algo Sí. así. Sí. Cuando lo unís a los dos, Ah, las no, dos. la unión, perdón. La unión de las dos cosas me va a dar algo que está acá que no pertenece a ninguna de los dos. Entonces no es cerrado bajo la suma. Ah, eso es lo que quería decir. Entonces, hay un vínculo entre la unión y la suma. Lo vamos a ver después a eso. Hay un pequeño teoremita que tiene que ver con las dimensiones pero el concepto de dimensión no lo han visto todavía, así que está. Pero de alguna forma es el, la suma es como el mínimo. Ta, sigo con, perdón, no me voy por las ramas y sigo con la corrección y después hago el comentario que quería decir. Pero tiene, en alguna forma está vinculado a la unión. Entonces, esa era la parte A. Parte B, mostrar que W contiene a W1 y W2. Entonces, lo que queremos probar es que si W contiene a W1 y a W2, quiero probar que W1 está incluido en W y W2 está incluido en W. ¿Cómo se prueba inclusión de conjuntos? Esto para siempre, quédenselo, grábenselo, anótenselo. ¿Cómo probamos la inclusión de dos conjuntos? Se agarran un elemento del conjunto, por ejemplo W1, y probamos de alguna forma que pertenece también a W. Y lo mismo para W2. Agarramos un elemento de W2 y probamos que está en W. Y bueno, yo lo hice para W1, ahí está la prueba. La prueba para W2 es totalmente análoga. Yo lo hice de otra forma a eso. A ver, Yo en eso en eso usé sumatoria y ya lo probé, a ver si está bien, ¿no? a Probé ver. los dos de una sola. W es el conjunto de todos los vectores que están formados por un elemento W1 y W2, ¿no? Sí, Entonces, la sumatoria de todos los elementos de W, de todos los WI, sería la sumatoria de W1 más W2, que eso sería igual a la sumatoria de los elementos W1 más la sumatoria de los elementos W2, lo cual cada una de esas sumatorias cada una de ellas sería igual a W1 y la otra a W2. Entonces, como que llegué a una igualdad. igual que es la sumatoria.
La ¿Me sumatoria repetís? sería la suma, o sea, no sé si está bien, ojo. Sería la suma de todos los elementos, o sea, de W, del subespacio W. Lo que pasa es que está sumando infinitas cosas. Claro, tiene sentido igual. O sea, Eh, yo lo había hecho de esa forma y me salió directo, pero no sé si está bien, o sea, sí, lo que no sé. pasa es que ahí hay algo que no está bien definido, que es la sumatoria de todos los elementos de un subespacio. Estamos en problemas con eso. Y pensá que esto tiene que ser una prueba que funcione también para espacios de dimensión infinita, que de vuelta no saben lo que es la dimensión todavía, pero tiene que funcionar para otras cosas. Y la suma, sí, Ok, ok. sumatoria no sé Tiene si... sentido porque sería una suma infinita, igual sí. Ahí va. Sí, exacto. Sí, que no necesariamente está bien definida. Entonces, bueno, por ahí Ok, ok. no funcionaría. Pero bueno, esta sí, esta pruebita que hice yo, que es bien sencilla, em, parece funcionar. Bien, entonces probamos que W, que es este conjunto que le voy a llamar suma, es un subespacio. Y además es un subespacio que incluye a los dos subespacios que estoy sumando. Y la parte C dice probar que cualquier otro subespacio S que contenga al W1 y a W2 también debe contener a W. Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a probar? Que el subespacio, que le vamos a llamar suma, subespacio suma, es el mínimo subespacio que contiene a W1 y a W2. Entonces, si yo me considero de vuelta los subespacios que me había considerado antes, que serían este, que uno era este y el otro era este, la suma de estos dos subespacios sería el mínimo subespacio que incluye a los dos subespacios. Que eso a uno le gustaría que hubiera sido la unión, por ejemplo, pero bueno, no vamos a tener chance porque la unión no necesariamente va a ser un subespacio. Entonces, ¿cómo probamos esto? Bueno, nos agarramos S, que sea un subespacio cualquiera, que incluya a W1 y a W2, y lo que probamos es que queremos probar que W incluya S. Y bueno, ¿y cómo hacemos esto? Agarramos un elemento de W y probamos de alguna forma que pertenece a S. Y bueno, y ahí está la prueba. Eh, Se les puede haber ocurrido otras cosas, pero esa es una prueba posible de esto. Entonces, para los que llegaron más tarde, vuelvo al principio de la clase. Lo que quería hacer de este ejercicio era que tuvieran la prueba hecha. Lo que acabo de hacer ahora es simplemente un bosquejo de la prueba, no hice nada en detalle, pero como siempre subo el PDF y lo pueden mirar ahí. Entonces con esto liquido el práctico 8. Hoy no me voy a... Hoy y estas 2 semanas, estas 2 clases que vienen de la semana que viene, no voy a poder quedarme después de clase como me estaba quedando antes. Tengo que entregar mi tesis de maestría, así que no voy a poder quedarme, pero sí les voy a poder responder el mail. No les aseguro que se los conteste enseguida, pero me pueden contestar al mail. Me pueden mandar al mail y les contesto. Por ejemplo, me mandaron hoy un par de mails y se los contesté. Con dudas. Profe, ¿te animas a reenviar el mail? Sí, obvio. Suerte con eso, profe. Gracias. Gracias. Mando... Ahí mandé. Entonces, con esto liquido el práctico 8, vamos con el práctico 9. El práctico 9 vamos a tener 3 clases, incluida la de hoy, y tiene 3 secciones, tiene 4, mentira, pero hay una sección de aplicaciones en la que ya aviso, no voy a hacer ningún ejercicio de la parte de aplicaciones. Entonces lo que yo tenía pensado es hacer en cada una de las clases que tenemos una sección. Entonces, y además es como bien incremental como está pensado este práctico. Entonces, clase de hoy vamos a hablar de combinaciones lineales y de generadores de subespacios. La clase que viene hablamos de espacios LD y espacios LI, y la otra clase hablamos de bases. Entonces, arranquemos con el práctico 9.
Esto entonces quedó más o menos la corrección de este ejercicio. De vuelta lo subo y lo pueden mirar con detalle. Bueno, combinación lineal. Vamos a arrancar con un ejercicio que hable de esto. Y para eso necesito recordar la definición de combinación lineal. Entonces, déjenme copiarla, que la tengo por acá. Acá. Entonces, quizás ya la tengan, a esta, pero simplemente para que todos estemos en el mismo lugar. Entonces, dado B un espacio vectorial sobre K y B1, Bn, un subconjunto finito de B, un conjunto de n vectores, decimos que B, que pertenece a B mayúscula, es combinación lineal de estos vectores que me consideré. Si existen alfa 1, alfa n, pertenecientes al cuerpo, tales que B se puede escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más, así sucesivamente, más alfa n por Bn. Es decir, si yo puedo encontrar estos escalares alfa 1, alfa n y escribir el B de esta forma, entonces es que B es combinación lineal de los vectores que me considere. Entonces, vamos a practicar con esto, con el ejercicio 1.1. Solo una pregunta tengo. Dale. ¿Se considera combinación lineal si es V es igual a 1 por V, digamos? Algo absurdo. Sí, obvio. Un vector es siempre combinación lineal de sí mismo. Sí. Bueno, Por ejemplo, el vector nulo también es siempre combinación lineal de cualquier cosa. Esa es otra cosa que está buena. Bueno, arranquemos por el primero, ya que estamos. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, esto es el 1.1 y vamos a hacer la parte A. 1.1. Dice, investigar, a ver, voy a mirar el chat antes. Por fin ahora alguien da la definición y la entiendo, pero es la misma definición siempre, no dice nada del otro mundo. Juan, ¿podés mostrar la parte C? Ah, supongo que decís de esto. Del anterior. No sé si era ese, Juan, el que me estabas pidiendo. Ahí va. Ok. No sé, seguro que Diego lo dio mejor que yo. O sea, yo solamente estoy recordando la definición. Bueno, entonces dice, investigar si el vector B es combinación lineal del conjunto A y si lo anterior es posible, acá tendría que haber una coma y una coma, dar una combinación lineal que lo realice. Es decir, dar estos alfa 1, alfa n. En este caso, vamos a tener un conjunto A, que son 3 vectores, y nos dan un vector B. Y lo que nos preguntan es si puedo escribir el B como combinación lineal de estos elementos de A. Entonces, vamos a ver qué tal. Solución. Entonces, queremos ver si podemos. Voy a escribirlo solo una vez, así como todo bien prolijito. Después lo vamos a hacer más a lo bruto. Queremos ver si podemos hallar, vamos a llamarle alfa 1, alfa 2, alfa n. Estamos, bueno, no lo dice acá, pero vamos a trabajar sobre R. Tales que lo voy a poner como vectores columna solamente porque vamos a ver que queda más cómodo cuando hagamos sobre todo la parte de generadores. Para acá es medio igual, si lo pusieron como vectores filas no cambian nada. Entonces, yo quiero ver si puedo hallar alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que me cumplan esto. Si yo puedo encontrar esto, ya está, perfecto. El vector 306 es combinación lineal de
del conjunto A. Ahora, miren una cosa. Esto es un sistema, ¿no? Esto es un sistema de ecuaciones del que ya conocíamos. De hecho, vamos a escalerizar, ¿no? Porque nosotros queremos hallar. Si no se llamaran alfa 1, alfa 2, alfa 3 y llamaran x, y, z, sería un sistema de ecuaciones de los del primer práctico, los del práctico 1. Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a escalerizar. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que el curso de álgebra lineal, como que siempre volvemos sobre lo mismo? Bueno, siempre volvemos sobre escalarización. Entonces vamos a escalerizar. Vamos a colgar los vectores, donde esta primera columna corresponde al alfa 1, la segunda al alfa 2 y la tercera alfa 3. Y esto lo vamos a igualar a un término independiente, que en este caso es 306. Bueno, y acá escalerizamos. Y ahora, antes de hacer las cuentas, les pregunto, si me da compatible, ¿qué significa? Si este sistema se da Una como... única solución. Es Es lineal. linealmente independiente. Eso si me diera compatible determinado, estoy de acuerdo. Y si da compatible indeterminado, Linealmente dependiente. ahí va, perfecto. Pero mi pregunta fue solamente si es compatible. Perfecto lo que dijeron, solamente si es compatible. Si el sistema me da compatible, es que sí, Combinación lineal. lo puedo escribir como combinación lineal. Si me diera incompatible, es que no. Pero está perfecto también lo que dijeron. Bueno, entonces hagamos fila 2 menos 2 fila 1 en la fila 2, y en la fila 3 hacemos fila 3 menos fila 1. Nos va a dar 1, 3, 1, 3. Acá va a quedar 0, menos 1, menos 6, menos 7. 1, menos 2, menos 1. 0, menos 6. 0 por menos 6, menos 6. Una pregunta, ¿soy el único que se le trancó la transmisión del profesor? Eh, No, yo estoy bien por ahora. Sí, eso es el único. Ah, entonces es mi internet, perdón. ok, estamos todos. Yes. Acá hacemos 5, 1 menos 1, 0, 5 menos 3, 2, 0 menos 1, menos 1, 6 menos 3, 3. Y bueno, y acá hacemos, en la fila 3, hacemos 7 fila 3 más 2 fila 1, 2 fila 2. Y nos queda lo siguiente. Acá voy a tener un 0. Acá voy a tener un menos 7 más... no, menos 7 menos 2, o sea, menos 9. Y después voy a tener un 7 por 3, 21, menos 6 por 2, o sea, 21 menos 12, que da 9. Entonces, ¿qué nos quedó? De fila 3, obtenemos que alfa 3 es igual a menos 1. Sustituyendo en fila 2, obtenemos que menos 7 alfa 2 es igual a menos 6 menos alfa 3. Entonces, menos 7 alfa 2 es igual a... Es igual a menos 7. me quedó Menos más. 7. Acá era un más, perdón. Profe, ¿por qué le quedó menos 9 y 9? A ver, hagamos la cuenta bien. Hice
menos 1 por 7 menos 1 por 2. O sea, menos 9. Ah, perdón, fui yo que gané. Está. No, bueno, es muy probable que hubiera fallado yo. A ver, quedó... Ahí Te va. queda menos 7 sobre menos 7, que es 1. Entonces, alfa 2 Así. es igual a 1. Porque acá es menos 7. Que es menos 7. Porque es menos 6 menos 1. Bien, alfa 2 da 1. Y sustituyendo en fila 1, nos queda que alfa 1 es igual a 3 menos 3 alfa 2 menos alfa 3. Entonces, alfa 1 es igual a 3 menos 3 por 1 menos 1. O sea que esto da 1. Si hice las cuentas bien, sí. Bien, entonces, ¿a qué llegamos? El ejercicio no nos pide... Ah, sí, perdón. El ejercicio sí nos pide, porque dice, y si lo anterior es posible, dar una combinación lineal que lo realice. Así que sí, perdón. Sí que hay que hacerlo. Entonces, por lo tanto... Profe, una consulta. Sí, Esta manera de hacerlo así, de ponerlo en una matriz y sí. hacerlo tipo, lo podemos hacer siempre que sea, por ejemplo, más complicado, porque en este caso yo lo saqué mirando así. Tipo, era, Ah, capaz que, a ver, si te queda fácil, sí. Lo que pasa es que esto es una técnica general. De hecho, ahora lo vamos a claro. hacer en un caso en donde son polinomios. Y ahí capaz que no lo ves tan fácil. Pero sí, Está bien. si lo ves, si te sale mirándolo, genial. Déjenme terminar de escribirlo a esto. Entonces, nos quedó que el 3, 0, 6 lo podemos escribir como alfa 1 por el primer vector, que era 1, 2, 1. O sea que vamos a escribirlo así, 1, 2, 1. Y si quieren, voy a multiplicarlo por un 1 acá. Después tendríamos un 1, que es el correspondiente al alfa 2, multiplicado por el segundo vector. 3 por menos 1 por 5. Y acá también el alfa 2 nos había dado 1. Y después lo último que tendríamos es el alfa 3, que es lo que multiplica al tercer vector. 1, 1, 0. Y acá voy a poner un menos 1. Bien, entonces, probamos que es combinación lineal. ¿Cómo lo probamos? Porque el sistema nos dio compatible. ¿Y cómo hallamos la solución? Bueno, resolviendo el sistema de toda la vida. Profe, Natalia hizo este mismo en su práctico y le había dado 9 a 3 igual a 9. Y por lo tanto, a 3 igual a... a ver, pero le tendría que darnos lo mismo. Probemos ahora entonces. Sumemos. Ahí va. Bueno, sumar da 8. Por ejemplo, la primera. Hacemos 1 por 1 más 1 por 3. O sea, daría 4. Y si le resto 1, debería dar 3. Y me da 3. Y tal, y si el primero anda es porque los otros andan. Con que prueben con 1 está bien. Gabriela pregunta, ¿se pueden poner como filas? Ojo, ¿se pueden poner como filas qué cosas? O sea, no los podés colgar a los vectores como filas cuando hagas esta escalarización. O sea, si vos considerás los vectores como filas, bien. Pero no los podés colgar como filas, los tenés que colgar como vectores. Como vectores columnas. Bien. ¿Otras preguntas de esto? Bien. Vayamos a uno que es un poco más raro, porque estos son vectores en R3 y bueno, eso capaz que no es tan complicado. Hagamos, por ejemplo, uno con polinomios. Que por ejemplo puede ser el D
o el E? ¿Cuál quieren? El D. L. Bueno, más personas dijeron D que E. Bueno, el E tiene la particularidad... Bueno, hagamos el E. El E me gusta más porque queda compatible indeterminado. Y ahí podemos discutir algunas cosas. Pero cualquiera de los dos se van a resolver de la misma forma. A ver. Entonces, nos dan un conjunto que forma parte del espacio de polinomios, supongo menores o iguales que 3, bueno, aunque no necesariamente. No. Espacio de polinomios, no sé cuál espacio de polinomios, pero uno de ellos. Y nos dan el vector que es menos 3x a la 3 más 4x cuadrado más x menos 2, y nos preguntan si es combinación lineal de lo otro, del conjunto A. Entonces, queremos hallar alfa 1, alfa 2, alfa 3, perteneciente a los reales, tales que alfa 1 multiplicado por 3x3 más x más alfa 2 por menos 2x cuadrado más x menos 1 más alfa 3 por 3x a la 3 menos 2x a la 2 más 2x más 1 es igual a el vector que queremos, que es menos 3x a la 3 más 4x a la 2 más x menos 2. Entonces, voy a ponerle un asterisco acá. Entonces, tenemos que se cumple este asterisco si... Bueno, yo acá tengo una Hay igualdad de... menos 1 en el alfa 3. En el alfa 3 hay un menos 1. Ahí va. Gracias. Menos 1. Bueno, yo acá... Gracias por esto. Cualquier otra errata me dicen. Tenemos una igualdad de polinomios. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Sí. Son iguales término a término. Ahí va. Si son iguales, término a término. Entonces, lo que me va a quedar es un sistema. Voy a mirar qué es lo que multiplica al alfa 1, perdón, al x a la 3. ¿Qué es lo que multiplica al x a la 3? Lo que multiplica al x a la 3 tenemos acá. En el primero de los términos tengo un 3 alfa 1. En el segundo, sumando, no tengo nada. Y en el tercero tengo un 3 alfa 3. Más 3 alfa 3. Y esto tiene que ser igual a menos 3, porque es lo que multiplica al x3 del otro lado de la igualdad. Ahora vayamos a los x cuadrados. Con alfa 1 no tengo nada. Con alfa 2 tengo un menos 2. Así que me va a quedar un menos 2 alfa 2. Y con el alfa 3 tengo también un menos 2 alfa. Con el tercer término tengo un menos 2 alfa 3. Y esto tiene que ser igual a 4. Bien. Vayamos con los términos que multiplican a x. Tengo un alfa 1 del primer término, tengo un alfa 2 del segundo término y tengo un 2x, un 2 alfa 3, perdón, del tercer término. Y esto tiene que ser igual a 1. Y ahora términos independientes. En el primer sumando no tengo nada, en el segundo tengo un menos 1, o sea que me va a quedar un menos alfa 2. Y en el tercero tengo un menos alfa 3. Y esto tiene que ser igual a menos 2. Ahora bien. A ver. Me dijeron en el chat
no se entendió. ¿No entendí eso? ¿En qué se perdieron? Profe, tipo sugerencia, ¿no? Sí. ¿No sería más fácil, tipo, ir igualando, yo qué sé, los x a la 3, por ejemplo? Tipo, hacer la distributiva de ser, yo qué sé, alfa 1, 3, alfa 1 por Ah, 3x a la 3 más, sí, menos sí, alfa, claro, capaz que se ve, es lo que hice en mi cabeza. porque Hice si no, tipo, las distributivas antes. porque si no, no queda muy claro, tipo como sugerencia, ¿no? Sí, sí, sí. O Una sea, cosa, a ver. hay un paso previo de acá que esto. A ver. Déjenme un segundito. Vamos a moverlo esto. O sea, esto se cumple. Sí. Bueno, igual si lo entendieron, no es necesario. Yo estoy siguiendo la sugerencia del compañero. O sea, se cumple si x a la 3. Voy a agrupar todos los x a la 3. Y haciendo la distributiva. Entonces me va a quedar un 3 alfa 1 más 3 alfa 3. Más. Y no tengo más términos. Después saco de factor común x al cuadrado. Tengo un menos 2 alfa 2 y un menos 2 alfa 3. En esencia es lo mismo. Sí, o sea, yo lo había hecho en mi cabeza, pero está bien para aclarar. Claro, yo lo había dicho porque hay gente tipo en el chat que Que no decía lo... que no se... Está perfecto. Está perfecto. Terminemos la cuenta, queda alfa 1 y después sumo un alfa 2 y acá en el tercer término tengo un más 2 alfa 3 y después tendría términos independientes que son alfa 2 menos alfa 2 menos alfa 3. Ahora sí. Entonces, déjeme poner esto acá abajo. Ok, entonces, se cumple si todo esto es igual a menos 3x a la 3 más 4x al cuadrado más x menos 2. O sea, No sé si aporta información nueva, pero en el sistema de ecuaciones tengo 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Hay una que es combinación lineal de otra. No sé si exacto. aporta mucha información. Puede ser igual que quede compatible determinado, ¿no? Y ahí para saber eso hacemos la matriz y la escalerizamos. Exacto. Sí, vamos a hacer la matriz y les voy a decir por qué no voy a hacer más esto que acabo de hacer. Porque se les voy a mostrar una forma más fácil. A ver. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Tengo un 3. A ver si puedo. Voy a achicarlo un segundito. Va a quedar 3, 0, 1, 0. Esto sería la columna del alfa 1. La columna del alfa 2 sería 0, menos 2, 1, menos 1. Y la columna del alfa 3 sería 3, menos 2, 2, menos 1. Profe, y ahí ya nos damos cuenta que la fila de 2 y la fila 4 son una combinación lineal, o sea, son Ahí va. múltiplas. Entonces, Sí. ya no va a tener rango full y no va a ser determinado. Bueno, igual puede Puede ser ser sí que que me quede quede una escalerizado. escalera. Sí, Está buenísimo. sí, puede ser que quede. Ahora, miren una cosa, antes de hacer la escalarización. Miren la matriz que nos quedó. Miren el Profe, primer... pero Pero el último término, o sea, la fila 4 es menos 2, no es 2.
Es, Claro, es lo que yo iba a decir. ahí va. O sea que no sé o sea, puede ser, no es combinación lineal, ¿no? Sí, ahí nos va a quedar mal. Sí, ahora lo chequeamos. Pero miren una cosa, antes de hacer la escalarización. Miren la primera columna, que tenemos un 3, 0, 1, 0. Y miren el vector que teníamos, el polinomio. Bueno, pero es un vector en el espacio de polinomio. Pero miren lo que era. Era 3 por x a la 3 más 0 por x al cuadrado más 1 por x más 0. Entonces, esto que es un polinomio, cuando yo lo paso a una matriz, es como que si colgara solamente los coeficientes del polinomio. A ver si se convencen de eso. Tenemos Claro, porque en realidad fue lo que hicimos. Exacto. Entonces, sean polinomios, sean matrices, sea lo que sea, lo que vamos a tener que resolver es este sistema. Y lo que hacemos es colgar los vectores. Claro, lo que pasa es que son polinomios, pero bueno, cuelguen los coeficientes del polinomio en... Ya me parecía raro que tipo, vos habías dicho que convenía ponerlos tipo colgados y esto justamente no lo había puesto. Claro, porque en realidad lo que estamos haciendo es colgando los vectores, los coeficientes de los polinomios en este caso. Entonces, cuando tengan que resolver algo con polinomios, cuelguen el polinomio como si fuera un vector, o sea, simplemente lo que multiplica al x a la 3, lo que multiplica al x al cuadrado, lo que multiplica al x y lo que multiplica al término independiente, a 1. Pueden hacerlo en el No. orden que quieran, eso es lo interesante. O sea, pueden colgar, si quieren colgarlo en orden decreciente por grado, está perfecto. Si lo cuelgan en orden ascendente, está bien también. Solamente sean coherentes. Pongan en las filas lo que corresponde a cada uno de los grados. No hagan lío con eso. Pero funciona bien. Bueno, hay un montón de gente hablando en el chat. Ahora miro el chat. Déjenme escalerizar solamente para... Bueno, de hecho ya podemos hacer, si hacemos acá fila, ya que lo vieron rápido, fila 4 menos, o 2 fila 4. Profe, ¿ese sistema te queda incompatible? ¿No te queda Sí, sí, determinado? Claro, sí, porque te queda sí, es el que rango yo de cuando la hice la cuenta matriz la hice te mal. queda menor que... La hice mal cuando lo hice. Está bien, No, da... es que cuando multiplique esa por 2 te va a quedar menos dos menos 4 y arriba tenés menos 2 4 y no pueden Sí, ser las dos sí, ciertas. sí. Ahí tenés una azul. Yo hice mal la cuenta cuando la pensé. No sería Va fila 2 en fila esa 2. resta. Sí, sí, gracias. Y acá va a quedar entonces 0, 0, 0. Y acá voy a tener menos 8. Ah, Sí, Menos 8. Entonces, de fila 4 obtenemos no, tendrías 8 positivo. No, sí, sí, no, perdón, es menos 8. 0 igual a menos 8. Por lo tanto, el sistema es incompatible. Y si el sistema es incompatible, ¿a qué llegamos? A que es combinación. no es combinación lineal. Entonces, por lo tanto, B no es combinación lineal de A. Una duda tenía. Sí, Esta incompatibilidad de que 0 igual a menos 8, yo la encuentro si sigo desarrollando las demás ecuaciones, las sí, demás filas. sí. Lo que te va a pasar si haces esta, si escalerizás, creo que esta se te va. Esta se te va a ir. Sí, Ah, esa está bien, no, te queda como una fila entera de ceros. bien, entonces, porque si me mata ahí sí no tengo otra opción, porque pensaba que ya que tengo todavía 3 ecuaciones y 3 incógnitas, capaz que se podía esclarecer de vuelta. No, te iba a quedar, aunque lo hicieras por otro lado, te iba a quedar incompatible. Bien,
Bueno, y ahora, por ejemplo, miremos el práctico. Hicimos el A, el B y el C salen de la misma forma, cuelgan los vectores. Hicimos el E, el D lo hacen de la misma forma, cuelgan los vectores, que en este caso son polinomios, de la forma que quieran, de vueltas. Cuelgan los vectores en grado ascendente o grado descendente, como quieran, solamente sean coherentes. Y con las matrices pasa lo mismo. Pueden hacerlo de la misma forma, colgando las matrices como vectores, como vectorizando una matriz. ¿Cómo la vectorizan? Como quieran. Si quieren, ponen este primero, 1, 2, 3, 4. Entonces cuelgan así. O pueden hacer 1, 2, 3, 4 y lo cuelgan de esa forma. Pero tenemos que ser coherentes con todas, ¿verdad? Colgarla toda de igual manera. Exacto. Si cuelgan una por fila, tipo desarrollándola toda por fila, las otras también. O sea, tienen que ser coherentes con eso nada más. Pero vale también colgar a la matriz como un vector. No Entonces, entendí cómo. por ¿Se puede ejemplo, repetir de vuelta? el sistema asociado al F, para resolver esto, te quedaría, vamos a vectorizar a la primera matriz, te quedaría 1, 0, 0, 1. Estoy desarrollando para acá y cuando se termina voy a la segunda fila. La segunda matriz te quedaría 0, menos 1, 1, 0. Perdón, profe, ¿qué ejercicio es ese? El 1, 1, parte F. Profe, una pregunta que no recuerdo si lo demostramos o no cuando dimos matrices. A ver. Vos, si tenés, ponele matriz por escalar más matriz por otro escalar, vos podés aplicar ahí distributiva, podés sumar las dos matrices Sí, y... sí, sí. O sea que vos ahí, en teoría, podrías sumar las tres matrices que tenés en el conjunto A y ver si encontrás un real por el cual puedas multiplicarla para llegar al Ojo B que te que dan. están... Sí, 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 también, también. Es que en definitiva, sí, es lo que harías, ¿no? O sea, cuando Es haces como que alfa todos 1, los escalares sean 1 y ahí vos ves si es. sí, Como que ves al revés. sí, es lo mismo que si haces tipo todo el desarrollo. Lo que digo es que si hacen todo el desarrollo, multiplican alfa 1 por la matriz, alfa 2 por la matriz, alfa 3 por la matriz, suman, les va a quedar, porque después tienen que plantear una igualdad de matriz entrada a entrada. Entonces, créanme que les va a quedar lo mismo que resolver este sistema que les estoy poniendo ahora. Entonces, quedamos claros en que lo que tienen que hacer es simplemente colgar las cosas. Ya no es necesario que hagan todo el desarrollo. Bueno, si quieren hacerlo está bien, pero sea polinomio, sea matrices, sea lo que sea, cuelgan las cosas y ya está, y es resolver este sistema. ¿Bien? Están teniendo una discusión sobre si usar tabletas digitales o no. Les pido un segundo que paren y les pregunto si hay dudas en el chat. Profe, ¿digital o cuadernola? Yo uso cuadernola, tengo acá. Pero si tengo que estudiar cosas para mí, en general escribo directamente las cosas en látex. O en el pizarrón. En general látex y pizarrón es lo que hago. ¿En qué? Látex, después les cuento. Es el lenguaje de programación para escribir texto matemático en donde están todos estos prácticos. Profe, una pregunta. En realidad, LaTeX se tendría que decir. Si hablara bien. Sí, Cayo, una pregunta. Sí, ¿importa el orden en el que ponga, o sea, ponga las matrices tipo colgadas ya? Por ejemplo, está 1001, la puedo mover a la derecha, da igual. O sea, la puedo intercambiar lugares con la Sí, matriz. ojo que sí,
Ojo que te va a cambiar qué es lo que llamas alfa 1 y lo que llamas alfa 2. Ok. Pero si sos coherente con eso, puedes hacerlo. Yo por temas de órdenes nomás. Sí. Pero puedes. Se entusiasmaron con lo de látex. No uso ningún traje de látex, es simplemente un lenguaje de programación para escribir matemáticas. Pero si quieren, hagan un meme, ya está a esta altura de la vida. Sí, hagan un meme de mí entrajado, todo bien. No creo que se refieran a ese tipo de látex, profe. No sé, a cualquier látex, hagan los memes que quieran. En fin. Volvamos al práctico. Entonces, así pueden... Uy, sí, eso sí estoy de acuerdo. Con el traje rojo de Britney, sí. Eso sí. Pueden hacer ese edit, yo lo quiero ver. Entonces, ejercicio 1 es esencialmente este. Hagan las otras partes, pero iría por acá. Vayamos a lo siguiente. Entonces, en lo que quería ver en esta clase era el concepto de combinación lineal, que, por lo que me van diciendo, creo que quedó más o menos claro. Entonces, vayamos al siguiente concepto que quería hablar hoy, que es el concepto de generador de un subespacio. Entonces, para esto, vayamos con una definición. Dos definiciones, de hecho. Bien. Entonces, vamos a hablar de subespacio generado y de generador. Arranquemos con subespacio generado. Sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K y A un conjunto de B. Conjunto cualquiera, no necesariamente un subespacio. Un conjunto cualquiera. Vamos a definir al subespacio generado por A como ¿qué? Voy a decir lo que significa y ahora vemos la notación. Pero el conjunto A es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de A. Es decir, el conjunto A, que lo vamos a poner como entre corchetes, es el conjunto de los Bs que pertenecen a B, el conjunto de los vectores, que se pueden escribir de esta forma. Se pueden escribir como combinación lineal de B1, Bn, que son elementos de A. Entonces, repito, ¿qué es el subespacio generado por un conjunto A? Es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de A. Una cosa interesante sucede cuando estamos en espacios de dimensión infinita, que bueno, uno a veces le gustaría sumar infinitas cosas. Pero bueno, eso no corresponde a este curso, no corresponde a ningún curso de álgebra lineal. Sepan que existen los espacios de dimensión infinita, no van a aparecer en este curso. ¿No sería como una integral, capaz? No, en realidad se pueden sumar infinitas cosas, pero hay espacios que tienen que ver con las integrales. Pero es otro viaje. Si quieren después charlamos. Profe, una pregunta. O googleen lo que se llaman espacios LP. ¿Puedo dejarlo sin mover, profe, un poquito la Sí. definición? Ahí. Profe, Sí. igual aparecen en la parte de aplicaciones. Sí, ok, sí. Algunas cosas sí. Bueno, entonces, subespacio generado por un conjunto, el espacio de todas las combinaciones lineales de elementos de ese conjunto. Entonces, vamos a definir otra cosa, que es el concepto de generador, que es un poco como verlo al revés, de alguna forma. Ahora, ¿qué es un generador? Sea B de vuelta un espacio vectorial sobre K y S ahora un subconjunto, un subespacio, perdón, un subespacio de B. Vamos a decir que un conjunto de A genera a S o es generador de S si el subespacio generado
por A es S. Al revés. El subespacio generado, yo te doy un conjunto y me das el conjunto de todas las combinaciones lineales de ese conjunto. El conjunto generador es, bueno, vos dame un subespacio y yo te digo si otro conjunto lo genera a ese subespacio. Bueno, Yo si lo A, veo como algo más, tipo, más chico, como que el subespacio es un... Podría ser que el subespacio sea como un generador del espacio y también sea subespacio, pero el generador de ese subespacio es un conjunto que no es en sí un subespacio, pero la combinación lineal sí genera un subespacio. exacto. Lo más visual para pensar esto, pensar en una recta. Una recta es todo un espacio infinito donde tenés un montón de cosas, pero tenés un vector director. Bueno, pensemos en rectas que pasan por el origen. Tenemos un vector director, una dirección. Y una vez que yo tengo la dirección, me paro ahí y todos los otros puntos de la recta se van a considerar, se van a conseguir multiplicando a ese vector por algún escalar, o si quiero ir para atrás, por alguna cosa que vaya en sentido opuesto. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones lineales? El generador en ese caso sería el vector director y las combinaciones lineales serían los múltiplos de ese vector. Claro, porque ahí tenemos un elemento solo. Pero ahora vayámonos a un plano. En un plano, ¿se acuerdan que teníamos dos vectores directores? Entonces, todos los elementos del plano van a ser combinaciones lineales de esos vectores directores. Entonces, ¿cuál sería el generador de una recta? Su vector director. ¿Cuál sería el generador de un plano? Sus vectores directores. Y la idea es generalizar ese concepto. Lo que ya más o menos lo teníamos visual a nivel geométrico, lo vamos a hacer más abstracto. Y ahora, Una consulta. Sí. El generador puede ser a su vez un subespacio, ¿verdad? ¿O no? El generador puede ser a su vez un subespacio. Sí, o sea, es un poco sin gracia, pero, o sea, el subespacio generado por el propio subespacio es ese, ¿no? Sí. No. Profe, Una ¿puede cosa- traducir ese símbolo, no sé qué es que está abajo de genera? Déjenme ver si no lo puse mal. Ahora no me acuerdo si era G, la G se ponía arriba. Bueno, arriba sí, pero Ta. no sé si En el más libro está abajo. arriba. Está. Es una flecha con una G arriba. Es una flecha con una G arriba. O sea, lo que... Está bien. Hay una cosa que no entiendo, Ahí que va, si me pueden dígame. explicar por qué un espacio generador que genera S lo definimos para un subespacio, porque un subespacio vectorial es un espacio vectorial, pero contenido dentro de otro nomás. ¿Por qué no solamente dejarlo como que es un conjunto de un espacio vectorial que genera al espacio vectorial? Capaz que me A entré ver. ahí, pero Eh, ¿por no qué sé necesidad de que sea un espacio vectorial dentro de otro? Un porque subespacio. por ejemplo, justamente creo que está bueno ahí el ejemplo de una recta. O sea, pensate una recta en R3. A vos te gustaría saber qué vector te genera toda la recta. Claro, o sea, yo creo que tu pregunta es ¿por qué no pensar a la recta a sí mismo como un espacio vectorial o algo así? Sí, porque vimos que un subespacio vectorial es un espacio vectorial. O sea, Sí. y bueno, entonces me queda la duda por qué yo defino un conjunto que genera a S pero lo defino para un subespacio, no para un espacio vectorial. O sea, ¿por qué esa distinción? Ahora capaz que me dijiste con la recta, capaz que me entiendo un poco mejor. Está bien, Digo, entiendo. Sí, esto si querés nos da un poco más de generalidad, como de pensar, estoy en un espacio ambiente y quiero saber qué me genera un subespacio que es más chico, en vez de pensarlo como todo mi espacio. Pero yo creo que no hay ningún problema en pensarlo de una forma u otra. En general lo que nos va a pasar es que sí que vamos a estar en un espacio ambiente y nos vamos a concentrar en un generador de un subespacio. Pero en realidad sí, entiendo lo que decís. Creo que no nos va a cambiar demasiado mirarlo de una forma o de la otra. sigamos entonces.
Profe, tengo una última duda. Dale, Ahora sí. con todo esto que- Sí. ¿Puede ser que un subespacio vectorial no sea generador de un espacio vectorial? Por ejemplo, si tengo V, el espacio vectorial, y S, un subespacio vectorial de Sí. V. No necesariamente S es generador de Vos V, tenés, ¿verdad? vos tenés S incluido en B. Sí. Ah, ya entendí. No, no. No, Ah, bien. porque si, claro, ahí está el concepto de dimensión, que lo vamos a ver después. Pero pensá que una recta, si vos agarrás el subespacio generado por una recta, no te va a dar todo el plano. Y mucho Ah, no, menos todos los ahora espacios. que lo pensé, por ejemplo, si un plano y una recta. Exacto. Sí, ahí entra el concepto de dimensión, que lo vamos a ver más adelante, pero que sí, hay cosas que son más chicas. Pero entonces, Una recta es como en algunas formas más chica que un plano. Y un plano es más chico que todo el espacio, y así. pero entonces el espacio generado por el conjunto siempre va a tener una dimensión más como mínimo, o la misma dimensión o una dimensión más. Lo que pasa es que el conjunto A ni siquiera tiene por qué tener una dimensión, porque puede ser un vector. O puede ser algo que no es no es un subespacio. Entonces no vas a definir una dimensión ahí. ¿Se entiende? Porque en realidad, por ejemplo, un plano está en R3 y los vectores están en R3 también, con dos vectores como plano. Claro, pero dos vectores no te forman un subespacio. Dos vectores son dos vectores. No- Pero dos vectores te pueden formar un plano. ¿Qué pasa con Pero, Claro, el subespacio generado por dos vectores. Pero los dos vectores en sí mismos no son un Ah, claro, subespacio. claro. Pues ahí por eso la cosa de poner A incluido en pero no B. serían generadores. Sí, sí, son generadores, pero no Ah, son generadores, pero no son subespacios. Sí, sí, sí. en Sí, sí sí. mismos no son un subespacio. Bien, bajemos esto un poco a tierra y hagamos el ejercicio 1.2 en donde nos vamos a poner a hallar subespacios. Generadores de subespacios, perdón. Entonces, arranquemos con uno fácil, que es el A. Bueno, dice, hallar, ¿estoy compartiendo bien? Creo que no. Están las definiciones ahora mismo. No, estaba compartiendo bien, pero copié mal acá. A ver si estamos bien. Ahora sí. Entonces dice, hallar un generador finito del subespacio S como R espacio vectorial. Entonces esto es el 1.2. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo hallamos generadores de esto? Bueno, les voy a dar una técnica que funciona siempre. Entonces consideremos un vector X, Y, Z que pertenezca a S. Bueno, S es el conjunto de los X y Z de R3 tales que X más Y más Z es igual a 0. Por definición de S, X más Y más Z es igual a 0. O, y acá está lo que van a tener que hacer para hallar generadores siempre. Despejan una de las... tenemos acá una condición que es X más Y más Z igual a 0. Despejen una de las variables. Por ejemplo, Z. O Z es igual a menos X menos Y. Entonces, y acá de vuelta los voy a poner como columnas, vectores columnas, por claridad. X y, déjeme escribir, X y Z puede ser escrito como, bueno, vamos a poner X y Z. Y esto, ahora, como X y Z pertenece a S, a la Z la voy a cambiar por lo que hallé acá, que es igual a menos X menos Y. Entonces me va a quedar, la X me queda igual, la Y me queda igual, y la Z la cambio por menos X menos Y. Y ahora
lo que voy a hacer es como sacar de factor común X y sacar de factor común Y. Y me va a quedar así. Me va a quedar una X multiplicado por 1, 0, menos 1. Y lo sumo por I multiplicado por 0, 1, menos 1. ¿Y cuál es mi generador? Bueno, este va a ser mi vector 1 y este va a ser mi vector 2, que me van a generar todo X, todo el espacio S. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos me das un vector X y Z que pertenece al subespacio S, yo te lo puedo escribir como X por 1, 0, menos 1 e Y más Y por 0, 1, menos 1. Entonces, eso significa que cualquier vector X y Z que pertenece a S lo puedo escribir como combinación lineal del B1 y B2 que acabo de escribir. Entonces, por lo tanto, el espacio 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, me generan S. Y le digo otra cosa, esta forma de hacer las cosas no solo me va a dar generadores, sino que me va a dar bases, que es lo mejor que me puede pasar. Pueden probar que es claramente linealmente independiente, entonces además de un generador es una base, pero no sé si vieron base todavía. No han llegado todavía. Pero linealmente independiente sí, eso sí lo vieron, y un generador que es linealmente independiente se va a llamar base. En la semana que viene lo vemos. Pero lo que digo es que no solo nos va a dar generadores, sino que nos va a dar bases que son mucho mejor. Repetimos el método. ¿Cómo sería de vuelta? Bien. Agarré un vector cualquiera, X y Z, genérico, pero que sea un vector que pertenezca al subespacio del cual yo quiero obtener un generador. Entonces, como la ecuación que me define el subespacio es X más Y más Z igual a 0, yo ahí puedo sacar de factor común, despejar alguna de las variables. Yo puedo sacar, por ejemplo, Z igual a menos X menos Y, o podría haber sacado X igual a menos Y menos Z, o distintas cosas. Eso a gusto del consumidor. Entonces, la ecuación que yo obtengo para mi subespacio S es esta. Esta es mi condición. Entonces, el vector X y Z, como pertenece a S, se puede escribir como X y menos X menos Y. Esto porque X y Z pertenece a S. Entonces, por eso lo puedo escribir de esta forma. Y bueno, y después lo que hice es sacar factor común, digamos. Ahora sí. ¿Quedó claro? Yo tengo una pregunta. ¿Se Sí. podría tener tres vectores que generen a ese, si no? Podría ser. Ah. Podría ser tres vectores. De hecho, los versores no lo generan ya directamente. Claro, por eso. Sí, pero además generan otros números, entonces no. O sea, los versores te generan todo el espacio R3. Claro, eso, ojo con eso, porque yo no quiero que me genere todo. Quiero que el subespacio generado sea exactamente ese, no más. Si agarran. Cuando vos tomes un I y eso te genere un Z y un X que se lo sumaste, entonces ¿va a ser un plano eso o no? Esto es un plano, sí. X más Y más Z igual a 0 es un plano. Ahora, si ponen otras cosas, o sea, nosotros queremos encontrar una cosa que cuando yo hago el subespacio generado me dé exactamente ese. Ahora, si ustedes se agarraron los versores, eso les va a generar todo R3, que no es ese. Ese no es todo R3, es un plano. En este caso te servirían tres vectores que corroboren la ecuación del plano. O sea, para si conseguirías ahí sí. Por tres puntos ejemplo, del plano. en base a estos dos, en base al B1,
B2, pueden hallar un montón de otros posibles. Por ejemplo, si suman B1 y B2, eso también va a seguir siendo un generador. Si hacen 2 por B1, si hacen -1 por B2, si hacen 54 por B1 más 88 por B2, todas esas cosas, todo eso les va a hacer, les va a generar el mismo espacio. Ahora, la no pueden suma agarrar de otra dos cosa. vectores. Imagínense que ustedes agarran B1 y B2 y hacen el producto vectorial. Bueno, el producto vectorial les va a generar algo que va hacia arriba, ¿no? Que es perpendicular al plano. Entonces ahí ya van a tener una cosa que van a tener un conjunto que genera otra cosa, que no es el plano que yo quiero. Entonces, Iliana pregunta, ¿solo puedo tomar los versores del plano? Solo puedo tomar los vectores directores del plano, exacto. No puedo tomar otra cosa. Que los vectores directores, bueno, pongan los que quieran, pero tienen que ser cosas que estén en el plano, ¿no? Yo tengo una duda, o sea, porque si vos tomas los versores te genera todo R3 y ese en realidad pertenece a R3, no es todo R3. Exacto. Ah, o sea, ahora sí entendí bien. Gracias. Sí, sí. De hecho, te quedaría que sí, de hecho, ese está incluido estrictamente en R3. Así que sí. Bueno, me pidieron el B. El B tiene la complejidad, hablando de complejidad, de que habla de números complejos. Y no sé si está bueno esto, porque ustedes no saben Pero lo que se son números va. complejos. Pero habla de números complejos, pero después se te va el número complejo. Ah, ok. Bueno, igual yo quería hacer uno de polinomios, que me preguntaron por mail y creo que es medio engorroso. Entonces me parece que es más interesante que el de complejos. Igual, si quieren, me mandan un mail con el de complejos y lo vemos. Pero el de polinomios creo que va a estar, que es un poco más interesante, que es el C. Déjenme mostrárselo. Me preguntaron si consideré hacer streamings. No, no podría, gente. No sé jugar nada, además, tipo, creo que si no jugás, como que no sé si tiene mucha gracia hacer un streaming. Bueno, No puedo sé. hacer un podcast. ¿Hablando de qué? ¿Qué sé Legal. yo? Hablando de Gal, no, De me matemática, mato, me profe. mato. La Pero, tesis. profe, esas dos personas van a estar reinteresadas, profe. No, hay gente que sabe hacer podcast más divertidos que yo, gente. Bueno, ese, y que es el ejercicio C, parte C. El conjunto S es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3, tales que P de 1 menos X es igual a P de 1 más X, para todo X en R. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? De alguna forma bastante parecida a lo anterior. ¿Yo qué hice en el anterior? Me agarré una cosa, me agarré un vector X y Z que pertenece a S. Y vi ahí más o menos qué es lo que cumple ese vector X y Z. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo acá, solo que voy a tener polinomios. Entonces, sea P de X y voy a agarrarme un vector genérico de este espacio. Un vector genérico, me refiero a un polinomio genérico. Entonces me va a quedar A por X a la 3 más BX más bx cuadrado, perdón, más cx más d perteneciente a S. Profe, para visualizarlo un poco, eso vendría siendo los polinomios que son simétricos respecto Respecto a a x 1. igual 1. Sí, exacto. Bien, sí, tal cual. Entonces, vamos a ver qué tiene que cumplir este eh, polinomio P. Por un lado tenemos que ¿cuánto es P de 1 menos X? Bueno, tengo que evaluar en 1 menos X, así que me va a quedar A por 1 menos X a la 3
más por b por 1 menos x al cuadrado más c por 1 menos x más d. Bueno, y acá lo que voy a hacer es desarrollar todo. Bueno, para los que hacen discreta, sabrán el teorema del binomio. Si no, créanme que esto da esto. Menos x a la 3. Esto es x a la 2. Si no, no da. Igual corríjanme las cuentas. Si no, es simplemente hacer 1 menos x multiplicado por 1 menos x al cuadrado y da. Este sí lo conocen. Este queda 1 menos 2x más x al cuadrado. Y después tendría más c por 1 menos x, que lo voy a dejar así. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar según grados. Entonces, el x a la 3, sí, con el triángulo de Pascal sale. El triángulo de Pascal, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1. Entonces, es esto. Sí, exactamente. Ahí. Vamos a ver qué multiplica al x a la 3. Me va a quedar un menos a y nada más, menos a. Va a quedar un menos a x a la 3. Vamos a ver qué multiplica al x al cuadrado. Voy a tener un menos 3a y un b más b. Y nada más. Ahora vamos a ver qué multiplica el x. Me perdí esa parte, ¿por qué quedó x a la 3? El único término con x a la 3 que hay es este de acá, que está multiplicado por a acá. Ah, está. ¿Sí? Estoy agrupando según los términos del mismo grado. Vamos a ver qué multiplica al x. Tengo un menos 3a. Después tengo en el segundo término un menos 2b. Y en el tercer término tengo un menos c. Y me faltan los términos independientes, que va a ser un a más b más c más d. Bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver qué pasa con p de 1 más x. P de 1 más x. Entonces, voy a copiar porque va a quedar, la primera va a quedar igual, salvo más. Y acá está. Bueno, y acá sí que tengo que hacer las cuentas bien. Va a quedar a multiplicado por 1 más 3x cuadrado más 3x más x a la 3 más b por 1 más 2x más 1 más c por 1 más x más d. Entonces acá voy a igualar de vuelta términos del mismo grado. Profe, ¿no te queda 1 más 2x más x cuadrado? Más x cuadrado. Sí. Gracias. Si igualo todo del mismo término, me va a quedar el único término que tiene x a la 3 es el primero, o sea que voy a tener un x a la 3. Después tengo un x al cuadrado, que va a ser, voy a tener un 3a del primero de los sumandos. Después tengo un 2b, b sola, perdón, del segundo de los sumandos. Y después vamos a agrupar lo que tiene x. Queda 3a del primero, 2b
del segundo y un C del tercero. Bueno, y después me quedan los términos independientes, que es A más B más C más D. Bien. Bien. Entonces, acá lo que hallé es P de 1, de P de 1 menos X y P de 1 más X. Entonces, luego, P de 1 menos X es igual a P de 1 más X, sí y solo sí. Y ahora lo que voy a hacer es igualar término a término. Entonces me va a quedar un sistemita. Voy a bajar, así puedo escribir. Igualo términos del mismo grado. ¿Qué pasa con los x a la 3? Tengo un menos a acá y un a acá. Entonces me va a quedar que a es igual a menos a. Igualo términos con x al cuadrado, va a quedar menos 3a más b es igual a 3a más b. Los términos con x ahora. Voy a tener un menos 3a menos 2b menos c es igual Hay a... algo que no entendí. Sí, ¿Por qué la igual a menos a? porque es el término Podemos. acá, lo estoy igualando a este. Después estoy igualando esto con esto. Después igualo esto con esto, que es el que acabo de escribir ahora. Y me falta el último, que es este con este. Que me quedaría entonces A más B más C más D igual a más B más C más D. Profe, ¿subís esta clase hoy? Sí, la subo hoy. Bien, Iliana dice, de ahí ya sabés que A es igual a 0, ¿no? Perfecto. Hagamos las cuentas. De la primera saco que A igual a 0. De hecho, todos tienen que ser 0. De la segunda saco que B, a ver, saco que B es igual a B, ¿no? Eso es Si se las cuentas cierto, bien. pero Si se las cuentas bien, queda que B es igual a B. De la tercera saco que menos 2B menos C tiene que ser igual a 2B más C. Y de la tercera saco que B más C más D tiene que ser igual a B más C más D. Bueno, pero observen, a ver, que de la... Bueno, De la tercera sacás relación también. de la Haces tercera por un lado saco... y no te queda C menos 2B. Sí, C es igual a menos 2B. De la tercera me queda... El B igual a B igual B no lo voy a poner. Me queda que 2C es igual a ver, paso este para acá, a menos 4B. Y después me quedaría B más C más D igual a B más C más D. Entonces, tengo que A es igual a 0, C es igual a menos 2B, si paso dividiendo este 2. Y esa última no me dice nada, ¿no? Un pedido similar de
Sí, te dice, profe, sustituís el olor de C en esa última y dejas D en función de B. Y ahí sí, Ah, ya te queda pronto. sí. Pero tengo un D de ambos lados, ¿no? Ah, es verdad. Está, sí, no. No, Te o queda sea, como libre. lo Entonces. que va a quedar es que B y D me van a quedar libres. No tengo ninguna condición para B y D. Ok, entonces, luego P de X es de la forma, bueno, A es igual a 0. A era el término que multiplicaba al X a la 3. O sea que X a la 3 no voy a tener. Después voy a tener un término que es de la forma B por X al cuadrado. Después tendría un término que es C por X, pero C es igual a menos 2B, así que me va a quedar así. B es igual a menos 2BX. Y D puede ser lo que quiera. D es lo que quiera. Entonces, si sacamos de factor común B, nos quedaría esto multiplicado por X, menos X al cuadrado, menos 2X. Y después puedo sacar de factor común un D, y voy a hacer algo que parece tonto, pero que no lo es tanto, que es multiplicar D por 1. Y escrito así como está, ¿cuál es el generador entonces? Un término X al cuadrado menos 2X y el otro 1. El otro 1, 0, 1, 0. Es 1 solo. Lo escribo. Por lo tanto, el conjunto que es X al cuadrado menos 2X y el 1 me generan No son vectores. Está. ese. A ver, Ileana dice, pero solo el P tiene que pertenecer a R3, pero los elementos de S no. Ojo que R3 es el espacio de polinomios menores o iguales que 3. O sea que podría quedarte algo que no sea de grado 3. ¿Cómo genera el 1? John, pensá que la función 1 te va a generar todas las funciones constantes, porque es 1 por cualquier número. O sea que si yo tuviera a D igual a 0, ahí no, o sea, en vez de 1 sería 0. Ahí va, si D es igual a 0, entonces sabés que es un polinomio que no tiene término independiente. Que es un polinomio que corta al 0, por ejemplo. Y está bien que las constantes cumplan, ¿no? Porque las constantes cumplen que P de 1 más X y P de 1 es igual a P de 1 menos X. O sea que está bien, es Profe, razonable. ¿podrías repetir la segunda ecuación? O sea, que pusiste luego P de X es igual Lo que a... hice es sacar de factor común B's y D's. Entonces, de la primera me quedaría un B por X al cuadrado y de la segunda me quedaría un menos 2B. Por eso me queda así. Es parecido a lo que hice acá. Viste que saqué de factor común una X y una Y. Bueno, en este caso es como que saco de factor común cosas que son polinomios. Una cosa tenía acá. Sí. Si, como decían, si D estuviera restringido sería igual a 0. Sí. Entonces mi conjunto generador solamente sería x cuadrado menos 2x. Sí. Y nadie más. Nadie más. Está. O sea, Sí. si yo incluyo el 0 es lo mismo que no incluir nada, igual, pero... ¿Cómo? Que si incluyo el coma 0, digamos. El Claro, sí, polinomio, porque el coma 0 no te genera nada. El vector, el vector, bueno, genera al subespacio propio, ¿no? Pero el vector nulo sí que no genera nada. Genera a él mismo, nada más. Profe, pero ¿hay como diferencias que x a la 2 menos 2x es A o B o C si no tenés los ceros? ¿O no importa eso? ¿Cómo? Me perdí. ¿De Claro, vuelta? porque no tendrías que tener un valor para A, uno para B, uno para C y otro para D.
Sí, el tema es que al no tener as y no tenés, sí, eso, como no tenés a, ya estos dos vectores, estos dos polinomios, nunca te van a generar algo que tenga a distinto de 0. ¿No? O sea, Porque podrías pensá 0 por que equivocarte. cualquier vector, cualquier polinomio que pertenezca a S, va a tener que ser un múltiplo de x cuadrado menos 2x más un múltiplo de 1. Así que nunca te va a quedar algo que tenga x a la 3. O sea, que tenga término a distinto de 0. A ver, creo que es parecida a la pregunta que están poniendo en el chat. Entonces, ¿S está formado por las funciones que se pueden escribir como múltiplos de esos dos polinomios? Sí, exacto. Eso. Pero ¿cómo identificas que a 0 y no que x cuadrado menos 2x es igual a a? Ojo Claro, que porque A sería porque X a la 3, ¿no? A es esto, claro. Sale de acá. De A, B, C y D. Era eso, ¿no? Ojo, Iliana, que no son vectores de R3, ¿eh? Y A no es un... A es simplemente un parámetro que yo había puesto genérico y lo que llegué es que tiene que ser 0. Bien. Quería hacer uno más, pero estamos en hora y no les quiero tomar más tiempo. Solamente quiero hablar, se los cuento cómo se haría. Porque quería hacer uno con matrices. Entonces, ¿cómo harían, por ejemplo, este de las matrices antisimétricas? Tómense una matriz que sea antisimétrica, genérica. Esperen que se me trancó el programa. A ver, bueno, entonces se me trancó. Así que vamos a borrar esto. Ahí. Dice, encuentre un generador del espacio de matrices antisimétricas. Entonces lo que yo digo es, tómense una matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, que pertenezca al espacio de matrices antisimétricas. Entonces, ¿qué tiene que cumplir una matriz antisimétrica? A es antisimétrica si A es igual a menos a traspuesta. Entonces, lo que van a tener es la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I igual a menos la traspuesta de A. O sea, menos la traspuesta de A es A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y bueno, entonces ahora hacen las cuentas y ahora igualan término a término y les va a quedar un sistema de 9 ecuaciones. Hay algunas ecuaciones que van a ser repetidas, no es que... Pero igual ya sabemos que la diagonal tiene que ser todo cero, ¿no? por ejemplo, hay una cosa que van a sacar que es 0. Entonces, una vez que llegan a cuál es la condición de cada una de las cosas, o sea, de cada una de las entradas, lo que les va a quedar es una matriz que va a tener, créanme, va a tener menos posibilidades. Va a tener, por ejemplo, ceros acá, les va a quedar algo así, más o menos algo así, tipo... Y acá una condición, acá otra condición, acá otra condición, acá otra y acá otra. Y esto lo separan como lo separamos antes, entre una matriz más otra matriz más otra matriz. Así escrito en el aire no tiene ningún sentido, pero lo que digo es planteen cuál es la condición que tiene que cumplir una matriz para que sea antisimétrica y después intentan separarlo como separamos tanto el de polinomios como el de Estamos R3 separando sale de la misma forma.
Digo, ¿Cómo? vamos separando de 2 a 2 en la suma. Claro, sí. Sí. Perdón, Una pero última ahí, cosa. Ya estamos en hora, pero déjenme hablar una última cosa y ya les doy la palabra. Nos quedó para hablar el 3, que es determinar si el conjunto de vectores que nos dan que es como el ejercicio inverso. Me dan un conjunto de vectores y yo quiero ver si me genera tal cosa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver que un conjunto me genera R3, bueno, tómense un vector genérico de R3, X y Z, y vean si lo pueden escribir como combinación lineal, por ejemplo, en este caso del 1, 0, 0, más 0, 1, 1. 0, 1, 0, perdón. Multiplicado por X, perdón, un alfa más un beta. Si pueden encontrar una solución para alfa y beta, entonces genial. Es que es generador. Si no pueden, es porque no es generador. Entonces, si quieren, intenten hacer estos y arrancamos la clase que viene, si quieren, corrigiendo alguno de estos. Por ejemplo, a mí me interesaba, el H. Pero intenten hacerlo y si no salen, lo vemos la clase que viene. Si quieren me pueden mandar un mail, así yo ya de antemano ya sé cuáles ejercicios hacer, de cuáles hay dudas y eso. Bueno, entonces, termino la clase por acá y bueno, nos vemos el martes. De vuelta por las dudas, a los que están acá les mando el mail. Por si me quieren escribir alguna duda y además así me dicen qué hacemos la vez que viene. profe, Sí, tengo una duda puntual dale, nomás dale, de lo último que explicaste, el último ejercicio, dale. del que no hiciste yo. Viste que lo empezaste a dividir cuando hiciste la combinación lineal de Sí, las matrices. sí. Las hacen 6 términos, ¿no? Una por cada condición. Te O va a o las que son parecidas, algunas. A mí me quedó que depende de 3 términos nada más. Cuando Está, haces, perfecto. cuando haces todo. Está genial. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Sí, nos vemos. Bueno, y nada, nos vemos el martes. Entonces, y nada, buen fin de. Chau, chau.